Acompaña el expresidente de la Fundación del Instituto de Desarrollo y Liderazgo Indígena y Bernardita Valdivia, cientista política e investigadora de la Fundación Chile Mejor. Buen día a ambos. Buenos días. Oye, feliz viernes primero, ¿eh? Sí. De verdad. Último día de la semana se amanece mejor. Y juega Chile. Y Juega Chile, lo ¿Con qué van a ver el comentábamos, a partido? las 7. En la casa. En la casa. Sí, tranquilita. Qué rico. A esa Sí, hora pues. ya, comenzando bien el fin de Nada semana. más que después se sale. Es a las 7. 7 de la Que tarde. termina a las 9. Huitripantes ahora. Ah, va, el Huitripán. ¿Y dónde vas a ir? Ahí al Centro Español ¿Ya? está organizando el tenor mapuche Quilapi. Ah, Quilapi. Mira, qué Mira. bueno. No sé Quilapi. Oye, vamos a hablar justamente de comenzar con el ¿cómo es? Huitripán. Huitripantu. Huitripantes. Ayer estuvimos conversando con Elisa Loncón, ¿no? Sí. Sí. Que Gran es de referente. es de Traillén, la Elisa Loncón. De Traillén. es de Es Traillén. Nachi, igual que yo. ¿Sí? Sí. Mira. Oye, ¿y cómo evalúas tú, Diego, a partir de lo que ha sido este año, no, la consulta indígena? De cierta manera también, ¿cómo ha ido, digamos, demorando el proceso? ¿Cómo lo evalúas? Bueno, la consulta indígena es un claro fracaso. Ha sido rechazada por todos los pueblos indígenas de Chile. Ha tenido sobre un 99% de rechazo. Han hecho algunas operaciones como en Valdivia, donde incluyeron a personas que están haciendo el servicio militar, con criptos, para que fueran a firmar. Entonces han puesto los carabineros en Lonquimay, en Coyipulli, en distintas comunas para obligar a la gente a hacer la consulta. Entonces un fracaso, porque con eso se pasa a llevar la ley o el convenio 169, que dice que la consulta debe ser libre, previa e informada. Entonces no es ni libre ni previa, porque nadie sabía de qué se trataba, y no ha sido bien informada. Entonces es un fracaso rotundo lo que es en el fondo una derrota política al gobierno. Y esto es una derrota política que le han dado los dirigentes sociales de base, porque en esto no participaron los partidos políticos, ni tampoco participaron los parlamentarios, que deberían de alguna manera defender los intereses de los sectores más excluidos, como el indígena, pero en este caso no lo hacen. Hoy día uno puede ver cómo se suben al carro criticando al gobierno, pero guardaron silencio todo el rato hasta que se manifestó la comunidad indígena. Oye, Eso es Diego, importante. hace unos días tú nos contabas que este rechazo a la consulta indígena además es de una manera activa, ¿no? No es que las comunidades no asistan a la consulta, sino que asisten y dicen que no, y eso es una manera particular de rechazar. Sí. Cuéntanos un poco por qué es tan importante que esta manera activa de rechazar exista. Porque el decreto 66 y el 40, que uno rige la consulta y el otro tiene que ver con la consulta para temas medioambientales. Pero los dos, el 66 y el decreto 66, en el artículo 3, dice que se hace la consulta porque así lo obliga el convenio, Claro. es una obligación del Estado, Para modificar la ley. para modificar la ley o cualquier iniciativa que afecte directa o indirectamente a los pueblos indígenas. Pero si no hay consenso, dice este mismo artículo, entonces se puede llevar a cabo la iniciativa del gobierno de igual manera. O sea, por eso que la consulta indígena no es vinculante. Y como no es vinculante, es muy importante que los pueblos indígenas se manifiesten para rechazarla de plano, y entonces evitar de que se saque a algún proyecto de ley del sombrero para al final terminar haciendo una ley en el Congreso, donde los parlamentarios de oposición, uno no sabe hoy día si son de oposición, entre ellos mismos, porque generalmente apoyan a la iniciativa del gobierno y terminan discutiendo cosas que no tienen nada que ver con el país. Pero yo quiero recalcar algo muy importante que acabamos de descubrir. En la consulta indígena, el punto 8 de la consulta, ¿Ya? que lo podemos ver más adelante, dice que la consulta, usted quiere que las personas indígenas sean sujetos de derechos solamente de acuerdo al artículo 2, letra A y letra B. La letra A del artículo 2 de la ley indígena es la que califica quiénes son indígenas. Entonces la A son los que tienen apellido, los que son hijos de personas indígenas, y el B habla de las personas que tienen un apellido indígena o el otro. El punto C de esta ley es la que le da la calidad indígena a los cónyuges y el autorreconocimiento. Es decir,
Es decir, que si yo me caso con una persona no indígena, esa persona, por el hecho del acto conyugal, ella pertenece al pueblo indígena y también tiene que cuidar, en este caso, los terrenos de mi comunidad donde viviríamos. Claro. ¿Por qué es tan importante esto? Porque recordemos que las compras ilegales de Uvilla... Sí, pues. Fue por eso mismo. Dice que no son tierras indígenas porque él le compró a la esposa de Painekir y esa esposa de Painekir no es indígena. Por lo tanto, las tierras una cosa no son rebuscada, indígenas. Entonces, sí. en la consulta puso este punto para eliminar definitivamente el punto C, no darle calidad indígena a las cónyuges, hombres o mujeres, y permitir legalizar la compra ilegal de tierra. Y eso es absolutamente grave y en eso hay que prestar mucha atención. O sea, eso es lo que dice, ¿no? Bernardita, ¿cómo enfrentas tú este tema de la consulta indígena y qué opinión tienes también con este nuevo ministro de Desarrollo Social que tiene en sus manos seguir o no la implementación de esta consulta indígena? Bueno, primero, antes de que se me olvide lo que está comentando respecto al último punto, yo no sé si tenga mucho que ver con este tema de las compras de tierras ilegales. Yo creo que es más bien un tema de... O sea, ¿por qué por un tema de que se casa con una persona que es indígena pasaría directamente a hacerlo? No necesariamente, a menos que se autorreconozca indígena. Eso ahí ya es un tema diferente. Pero no tendría por qué pasar. El hecho de casarse, ser cónyuge, no necesariamente te hace indígena. Si yo me caso con una persona judía, no me hace directamente judía. Eso yo creo que hay que separarlo. Lo segundo, respecto a la opinión que yo tengo con el nuevo ministro, yo creo que la oposición tiene un solo punto a favor, que es esto de más bien del fondo de la consulta indígena. Hay un problema con la forma. Hay que tener en cuenta que esta consulta comenzó en un periodo muy complicado, ya en un periodo de coyuntura, en una zona de conflicto, con un contexto político muy complicado, el tema de caso Catrillanca, de una comunidad, la zona roja está también con una actitud más bien a la defensiva y eso también hay que entenderlo. Ya la oposición ha establecido también que es necesario parar esta consulta indígena. Y yo creo que efectivamente se podría hacer eso, quizás dejarlo en stand-by y empezarlo a través de cambiarle el foco en el fondo a la consulta y ver, en el fondo, plantearse la pregunta qué es lo que ellos en el fondo cómo esto nos aporta al desarrollo cultural de Chile, incluirlos a ellos como pueblos originarios, como son en el fondo parte de nuestra cultura también. Oye, yo tengo una pregunta, si esta consulta indígena se detiene, ¿no? O si esta consulta indígena, no sé, se hace, se suspende, ¿la ley de todas maneras se modifica ya que no es vinculante esta consulta indígena para la modificación de ley y el objetivo del gobierno es modificar la ley? Sí, bueno, en estricto rigor, el espíritu del decreto 66 es precisamente para hacer reforma sin consentimiento, al final de cuentas, porque no se estaría buscando. Pero yo quedé con una duda con lo que tú manifestabas. ¿Qué tiene que ver el tema de los judíos con la cultura mapuche? No estoy diciendo que tengan relación. Lo que tú planteabas era que este tema que el punto C del artículo 2 señalaba este tema del autorreconocimiento de los cónyuges y que en el fondo... No es autorreconocimiento. No, son cosas distintas, pero que en el fondo permite poder comprarle tierras, pero si en el fondo igual el cónyuge tiene como que defender este tema de los territorios mapuche y todo eso. Yo no sé si haya mucha relación. Hay mucha relación, ¿sabes por qué? Porque hay uno de los puntos de la ley, el artículo 12 o 13, uno de esos dos, o 14, no me recuerdo precisamente en este minuto, pero dice que en el caso que la cónyuge o el cónyuge no sean indígenas, quien aporte la mayoría de los bienes, si fallece, se devuelven los bienes o se mantienen en la comunidad indígena. Y si tu esposa no pasa a ser parte de la comunidad indígena, entonces no puede hacer uso de los derechos territoriales que tiene una comunidad. Por eso es tan importante. Entonces, y por eso que hay que prestar mucha atención a la modificación y a que eliminen el punto C, porque además tiene dos variables políticas. Uno, que es disminuir el número de autorreconocimiento de personas que se declaran indígenas en Chile, que ha aumentado, lo que da una fuerza política a los pueblos que somos minoría. Entonces, por eso que es tan... además, un punto fundamental, que cuando se creó la ley se hicieron más de 3.000 cabildos comunales y por lo tanto lo que se encuentra en ese punto fue algo acordado entre miles de personas indígenas y en ese tiempo la vuelta a la democracia no corresponde que por voluntad de un gobierno con un par de personas participando en una consulta modifiquen algo que es producto de una lucha social.
Ya, pero vamos a la sustancial. En el fondo, Sí. esta consulta indígena que está siendo cuestionada y que está haciendo también desde las cámaras, de la Cámara de Diputados, que pone presión al nuevo ministro, ¿cierto?, para exigir suspender esta consulta indígena. ¿Es vinculante o no para modificar la ley? Esa es mi pregunta. ¿Se va a modificar igual la ley? Y en el fondo lo que estaba en cuestión es que todo esto era un pretexto para blanquear tierra. Eso era lo que nosotros desde los titulares sabemos, ¿no? ¿Qué piensan ustedes acerca de estos dos posibles escenarios? O sea, yo considero que la ley no se puede modificar si no existe tampoco consenso en el Parlamento, partiendo de esa base. No sé, de todas formas no se podría hacer si es que no existe consenso en el Parlamento. Por lo tanto, si tenemos dos posturas, una de suspender la consulta y otra que no la quiere suspender, Ahora no se va a poder hacer de todas formas. De todas formas, el Congreso lo va a rechazar a final de cuentas. Pero es bien interesante la lectura que se puede realizar respecto a la jugada que hizo en su momento el Moreno, ¿no? A partir de todo lo que hizo el Ministerio de Desarrollo Social. Con este nuevo acuerdo, finalmente el caso Catrillanca dinamitó todo eso, se había logrado ese acercamiento y no hubo vuelta atrás. O sea, efectivamente pasó todo al Ministerio del Interior, después vino el caso Villa, entonces era claro, es casi imposible poder realizar este tipo de iniciativa ahora. Yo creo para este o para cualquier gobierno en una situación política como está, es muy difícil, ¿no, Diego? Que esto sí, es difícil, pero como acaba de decir nuestra amiga, es que el Congreso, pues el gobierno puede presentar una iniciativa al Congreso sobre esto. Bueno, y si al final de cuentas esta iniciativa se aprueba, porque los votos de la oposición son bien singulares, porque ustedes han visto que la ADC, el Partido Radical, parte del socialismo, al final apoyan la iniciativa del gobierno y no hay nada que indique que van a apoyar la iniciativa en este caso de los pueblos indígenas. Entonces puede efectivamente hacerse esta modificación igual. Si eso es el gran problema, el riesgo, de fondo. Claro, la preocupación. Y en eso los parlamentarios de la Araucanía se destacan por no conocer y por no defender estos temas. Y bueno, no quiero ser muy pesado con los parlamentarios, pero en realidad ellos hablan por sí mismos, ¿no? Oye, Diego, Bernardita, a propósito también, y para ir cerrando lo que sucede ahí en la Araucanía, para entender bien políticamente lo que está sucediendo y cómo se han ido radicalizando las posiciones, ¿no? Con el nuevo partido que se está creando de José Antonio Kast, gran parte de la votación de José Antonio Kast en la primera vuelta fue en la Araucanía. O sea, casi rondando el 20%. O sea, yo estuve mirando así las cifras y me impresionó realmente el arrastre que tiene, sobre todo en algunos sectores. Lo que pasa en la Araucanía es un caso que yo lo estuve viendo mucho, de hecho, para mi tesis en la universidad. Ahí hay un sistema como de campana invertida que se llama. La Araucanía suele ser una región que vota mucho por los extremos. Sí. Ya, y es una región que tiende al voto de derecha. Se identifican mucho con la derecha siempre. Y es una tendencia que ha sido así siempre. ¿Por qué? Por distintas variables. Pueden existir distintas variables, pero ¿cuáles? Hay un tema de que por lo general los candidatos de derecha tienen extrañamente, no sé por qué, una mejor llegada con los pueblos originarios y con los mapuches. Los mapuches se identifican mucho con la derecha por este tema también de no burocrática es la palabra, como de jerarquía que tienen los mapuches, el sistema mapuche. Y eso lo ven reflejado en el sector de derecha. Entonces sienten cierta identificación. Eso se da, y eso se ha dado, una tendencia que se ha dado siempre. Y en la región de la Araucanía siempre se ha dado que el voto de derecha es muy fuerte, muy, muy fuerte. De hecho, uno de los ex diputados que ya se salió de la UDI, Rojo Edwards, que está trabajando con él era de RN, perdón, con José Antonio Kast, actualmente le aconsejó que partiera por ahí, ¿no? En su campaña. Es que él siempre han tenido muy buena llegada, porque se identifican mucho, como te comentaba. Mira, yo, como soy de la Araucanía, veo a lo menos que hay tres variables. La primera es que cuando se destruye la columna vertebral de la organización política, económica y militar mapuche por el 1860 al 1881, entonces se destruye la columna vertebral
y se crea, además esto no es solamente un análisis mío, hay libros y estudios sobre esto. Entonces, los migrantes europeos, mal llamados colonos, que recibieron terrenos gratuitos y bonificaciones y un montón de garantías, se transformaron en la nueva clase política agraria y económica. Esta nueva clase política agraria y económica nace con el despojo, digamos, mapuche. Esta misma clase fue la que, bueno, hay muchos relatos de esto, entonces esta clase política termina contratando al mapuche, que lo transformaron de ganadero y jinete a campesino pobre, lo termina contratando como peón. Estoy hablando del año 1881. Y toda esta masa agraria que le llamaban ellos, los patapelá, como se le llama, ellos se transformaron entonces en sujetos, digamos, dependientes del patrón de fondo para su alimentación. Esta cultura se ha mantenido hasta hoy día. La región de la Araucanía es la más retrasada en Chile sobre esto, no solamente por pobreza, sino porque se generó una dependencia cultural donde el patrón de fondo puede ser el bueno y el que te da que comer y te resuelve tu problema. Exacto. Como un clientelismo ahí la empatía, dices tú. Sí. Bueno, pero ojo, los descendientes de colonos, o mejor dicho, inmigrantes europeos, el estereotipo de ellos es rubio, ojos verdes, ojos claros, alto, y que justamente el estereotipo que explota este sector, que deriva, digamos, de esta nueva clase política que se construye con la expoliación mapuche. Mira. Estos candidatos que van allá entonces van con el mismo discurso del patrón de fondo, la misma actitud del patrón de fondo, las vaquillas, no te olvides, Juanito, por quién tenéis que votar. Exactamente. Entonces, si queréis... El acarreo. El acarreo también. Bueno, eso es una variable, pero que es muy durísima, y una segunda variable, que es el nivel económico y de pobreza de los sectores más postergados, es brutal. De tal manera que las campañas políticas de este sector, justamente de derecha, es absolutamente asistencial. Usted tiene un problema de luz, le pagamos la luz. Usted no tiene que comer, ahí tiene la canasta familiar. Bueno, todas estas cosas permiten que esta política que implementan el nivel electoral permita que estos sectores de la derecha, con el apoyo de los latifundistas de la zona, permitan tener grandes cantidades de votos. Pero además de eso, no solamente el mundo mapuche, sino que el mundo campesino no mapuche también vota por ellos, porque hay que recordar que solamente 200.000 personas mapuche vivimos en la Araucanía, 200.000, de 1 millón de habitantes de la Araucanía. Por lo tanto, la mayor cantidad de votos, y esto hay que desmitificarlo, para este grupo de la derecha, es precisamente personas que no necesariamente tienen que ser mapuches, porque solamente vota el 32% de la población mapuche, y eso se deriva en todo el espectro. Mira, 9:10, vamos a hacer una pausa musical y a subir la temperatura de este estudio, porque me estoy congelando. Tenéis frío, ya, vamos a escuchar a la pose latina, Chica Eléctrica. Seguimos junto a Diego Ancalao, presidente de la Fundación Instituto de Desarrollo y Liderazgo Indígena, y Bernardita Valdivia, cientista política e investigadora de la Fundación Chile Mejor. Vamos a hablar de las AFP y también del sistema de pensiones. Hay una reforma de las cuales ya se han presentado algunas indicaciones. Y efectivamente, ayer ya se rechazó parte de las indicaciones, esto de seguir practicando a través de la discriminación por edad y por mujeres, hombres, y en el fondo se va avanzando en esta materia. Lo que sí llama la atención es la actitud que han tomado las AFP a propósito de, decía el presidente de la asociación de AFP, Pepito Pagadoble, ¿no? Que en el fondo vamos a tener que pagar todos los chilenos por el 4% y además vamos a tener que pagar por el 10%, o sea, yo no sé en qué va a terminar esto, porque efectivamente no sé si hay pie para seguir avanzando. ¿De qué manera lo ven, Bernardita? ¿Cuál es el análisis que hacen ustedes también en la Fundación? Mira, el tema de esta reforma de pensiones, la verdad, es un tema bien complejo por los diferentes puntos de vista que tiene. Yo creo que lo primero que hay que mencionar es que yo creo que la forma en que se está, en el fondo, debatiendo este tema, no sé si tiene el foco bien puesto. ¿Por qué? Porque la oposición también plantea este tema del pilar solidario. El pilar solidario, ya hemos visto casos que no es un modelo muy rentable, no es un modelo que a largo plazo vaya a funcionar. Tenemos los casos de Japón, los casos de España, casos en donde efectivamente tenemos una pirámide invertida,
pilar solidario, esto que en el fondo la población económicamente activa, entre comillas, mantenga a la población jubilada. Teniendo en cuenta la baja tasa de natalidad que tenemos cada año y que va en disminución, teniendo en cuenta estos casos que mencionaba anteriormente, como Japón, España, que casi que tiene el sistema quebrado, es inviable, es completamente inviable. Y sí o sí hay que licitar, en el fondo, la reforma de pensiones. ¿Por qué? Porque el sistema estatal no tiene una visión comercial de las pensiones. Y ese es el único sector que puede llevarlo a cabo, el sector financiero. Eso es parte del argumento de las AFP, ¿no? A propósito de que van a tener que incluso como capacitar, comillas, a los entes que practiquen o que tengan el 4% en su administración, porque no van a saber cómo administrar esos fondos. Es que por lo mismo, porque el Estado no tiene la lógica comercial que tiene el sector privado, que tiene el sector financiero, y el sector financiero es lo único que nos puede dar esa visión, en el fondo, para que esto sea rentable. Porque si no, este es un modelo que está destinado a la muerte. O sea, en definitiva, es claro, el modelo solamente sobrevive con las AFP como administradora. No sé si con la AFP, por eso digo que el punto, no sé si está, el foco no sé si está bien puesto, sino que sí o sí lo tiene que hacer, o al menos en mi opinión, lo tiene que ver el sistema financiero. El sistema estatal no da con este modelo que se plantea, no cumple. Y ahí planteaste dos temas bien interesantes, Diego, que tiene que ver con el pilar solidario, que efectivamente somos una población que está envejeciendo y que seguramente vamos a llegar a los niveles de Europa y de Asia. Y también cuando se hacen las encuestas, y esto hay que decirlo también, a las personas se les pregunta si ellos están de acuerdo con que su dinero vaya a solidarizar, comillas nuevamente, para no decir mantener, a los más viejos. Claro, la manera más linda de decirlo. Claro, el 62-63% según CADEM no tampoco está de acuerdo. O sea, entonces es complejo pedirle eso, bueno, y ser popular. Hay un sector que quería solucionar el problema aumentando la edad de jubilación, ¿no? También es otro tema. Lo cual yo lo encuentro perverso. Pero mira, en lo puntual... ¿No lo encuentras descabellado? No, teniendo en cuenta que la esperanza de vida cada vez también es mayor, que nuestra calidad de vida aumenta y que la natalidad es cada vez menor. Tenemos población económicamente activa. En el fondo, tú ves ahora una persona de 60, 65 años y parece de 40. No, parece de 65. Pero es que ese no es el problema de fondo. El problema de fondo es que... Y además los años de jubilación que tú tienes, en el fondo, que no estás económicamente activo, son muchos años. Si hoy en día vivimos hasta los 90, tenés 30 años... De la mujer. Exactamente. Sí, pero lo que pasa... Que viva el ocio, ¿por qué tenemos que trabajar tanto? Hay que ser tan productivo. Es que ese es el problema de fondo, porque... Claro, que la jubilación llega a los 40, tú vas a tener vida, ¿no? Un bono de bienestar. No podemos sostener, y no se sostienen. Pero mira, ¿quién no se sostiene? Si igual uno no se sostiene, si uno trabaja para sostener a otro, por lo ¿no? mismo. Mira, ya me ubiqué, ¿verdad? Pero no, sí, tenía un punto ahí, Ángel. Lo que pasa es que mucha gente también, y hay que decirlo, y lo comentamos ayer con el ministro Gómez Lobos, ¿te acuerdas? Sí. El exministro Gómez Lobos, a propósito de que tú trabajes lo que trabajes, una persona con el sueldo que te pagan en este país, jamás vas a tener una buena jubilación, jamás no te va a alcanzar. Tendrías que ahorrar, no sé, el 90%, ¿y cómo vive? Claro. Si ganas 300.000 pesos. Entonces, hay que modificar el sistema completo, no es solamente sacar del naipe la AFP, como piden muchos, sino que tenéis que modificarlo todo. Sí, pero mira, en lo puntual yo creo que si se va a aumentar la jubilación para todos, debería aumentarse para las Fuerzas Armadas y todo. Bueno, sí. Porque la cuestión aquí no es pareja, o sea, claro. Efectivamente el ciudadano común y corriente que jubile a los 100 años, ojalá, porque así... No, que estoy igual cuando uno va al FP le calculan la vida con 110 años, ese es el cálculo que hacen. Sí, pero los mayores... Que me parece que es una falta de respeto, porque estamos en Chile y no en Japón. Sí, pero es que acá también hay una trampa, en el fondo, cuando uno habla con la gente mayor... También te dicen, yo trabajaba 30 años o 40 años, no me acuerdo cómo era el sistema antiguo, y yo jubilaba, ¿no? Sí.
Pero eso es impensado ahora. O sea, la cantidad de trabajadores. Antes empezaban a trabajar muy chicos. Muy chicos, imagínate. Antes, a los 18, antes incluso. La gente, no sé, yo escucho a mi abuela o gente de esa generación. Yo a los 23 ya estaba, pero así, casado con hijos, trabajando hace años, y hoy es impensado eso. Y yo entiendo el punto planteado Diego, ¿no? Que ya se sumen las Fuerzas Armadas, Gendarmería, pero lo que pasa es que ellos se quedaron con el sistema antiguo. Exactamente, sí, ese es el problema. Sí, es el que problema. aquí no están mintiendo. O sea, aquí usted soluciona su problema y nosotros los empresarios privatizamos su jubilación, nos quedamos con 3 pesos, usted se queda con 1. Si hay problema y hay pérdida, la pierde usted, no nosotros, pero usted ojalá trabaje hasta los 80 años. Entonces, eso no es, o sea, no es a lo menos estético, fuera de lo moral y inmoral. Que les pueden complicar más. Oye, 10:22, nosotros vamos a hacer una pausa musical, Pablo Medel, y ya regresamos. Pretenders con Don't Get Me Wrong. Voy a terminar la idea todo el rato. Oye, y el último tema para abordar esta mañana de noticias acá en Punto de Conexión es que Mañalich se disculpó por este despropósito, ¿no? Fue un despropósito de... Oye, Mañalich. Ignorantes. Claro. Dijo, ¿no? Este titular de la salud dijo que se comunicó con los senadores Quintero y Goich de la ECE, PS y DC respectivamente, para pedir disculpas por catalogar como ignorantes a los parlamentarios de oposición que pidan más financiamiento para la implementación de esta iniciativa. Creo que hay que dar vuelta a la página. Y así terminó su frase. Oye, pero increíble. Damos vuelta a la página. En una semana fue, pero... 3 vueltas de carnero. Claro. Sí. ¿Qué le pasa, Bernardita? No, yo creo que este fue el primer gallito político nomás de recién llegado. Pero sí lo que logró hacer Mañalich, que yo creo que un punto a favor que no tuvo, a diferencia de Emilio Santelices, fue en el fondo ya cerrar la puerta al debate. Emilio Santelices nunca logró ponerle punto final a esta discusión que había, dimes y diretes, que para allá para acá. Y Mañalich en ese sentido quizás lo hizo de una forma muy poco correcta y poco políticamente incorrecto, pero claro, fue más tajante. Sí. Fue más tajante más y político fue... también, ¿no? Yo más siento político, que Santelices pero... como dejaba muchos flancos abiertos, como el tema del VIH-Sida, nunca lo dejó bien cerrado, tampoco el tema del Hospital San José. Por lo mismo, y Jaime Mañalich en una semana logró, en el fondo, se acabó la discusión. Sí, ¿cómo lo ves, Diego? Bueno, yo creo que no hay que sorprenderse porque un grupo que históricamente ha gobernado Chile tiene ese tipo de personalidad, digamos, como José Caz y otros más, esa cosa de pensar que Chile es como un fondo y que tú le hablas como quieres. Entonces no tendríamos que sorprendernos porque es parte de su... No es problema de ellos, son así por deformación. Pero hay un punto que me parece notable, ¿ya? En la cual él dice que en el Senado son ignorantes. Entonces aparece el presidente del Senado diciendo si la ignorancia, si está en alguna parte, dice él, no está aquí. Lo dice y ahí a mí me causa mucha risa porque yo creo que Mañalich no se equivoca en ese punto. Nunca he estado a favor de algo que diga alguien de este sector, pero justamente ese punto es el que deberíamos concordar, porque gran parte de los problemas que existen en salud, en educación, es precisamente por la ignorancia de los que hacen las leyes. Entonces, en ese punto, solamente ese punto, yo creo que tienen la razón. No obstante, efectivamente no es lo políticamente correcto, pero es un tipo que entra golpeando el tablero y después pide disculpas y siguen todos amigos. Y eso no... Lo que sí está claro es que ese tipo de actitudes y esta reality show político que se arma entre el Ejecutivo y el Legislativo en el fondo, no te resuelve ninguno de los problemas de fondo. Y no los va a resolver en el fondo, porque se van a seguir manteniendo los mismos conflictos de salud, el mismo conflicto que tiene con Castillo, el subsecretario, que si lo sacan o lo sacan, lo va a evaluar. Mientras la salud y la educación y las pensiones sean un bien de mercado, no se va a resolver nunca el problema. Pero él sabe gritar,
sabe gritar Mañalich en la política. Yo siento que ya si fue ministro. Sí, estuvo 4 años en Piñera 1 y fue el único, o creo, el único... que estuvo hasta el final. Que estuvo hasta el final, ¿no? De los pocos, claro. Y no es menor, con un presidente como Piñera. Es cierto. Un buen gerente de la clínica, que ahora va a practicarlo aquí. Sí. Bueno. Viene bajando en la clínica. Oye, 9:31, vamos a agradecer a este panel por estar en esta mañana de viernes, recibiendo... no solo dando sus puntos de vista, sino haciendo miradas críticas y muy informadas en torno a lo que está sucediendo. No me quiero despedir sin antes preguntarle a Diego la importancia del Huatripantu para los pueblos mapuches también, para ir informando un poco a la población de qué se trata esta fiesta, esta noche más larga del año, esta visión, esta cosmovisión que tienen los pueblos este viernes en particular. Mira, bueno, el Año Nuevo Mapuche es bien distinto al Año Nuevo no Mapuche, donde anda un viejo pascuero y todas esas cosas. Acá es un cambio de ciclo, en realidad es la naturaleza empieza una etapa en la cual empieza a renacer, a florecer, digamos, y eso ocurre ahora en junio, justo en esta fecha, del 21 al 24 de junio, y los pueblos indígenas, bueno, nosotros le llamamos Huatripantu, para el norte se llama Pachacmara, Inti Raymi, y desde el Ecuador hasta Punta Arenas, el Año Nuevo Indígena se celebra en la misma fecha. Al solsticio. ¿Por qué? Sí. Porque nosotros tenemos el calendario romano. Es decir, el año nuevo que nos impusieron a nosotros es el invierno de los romanos, o sea, de Europa. Y por eso que ustedes pueden ver aquí en verano a un viejo pascuero con ropa de invierno con una calor tremenda. Lo cuento porque así de ridículos somos en este punto. El año nuevo real de esta zona es el de los pueblos indígenas. Y es muy distinto al otro, para hacer el símil, porque nosotros cuando participamos en la rogativa, en el territorio, es una renovación espiritual, también medioambiental, con la naturaleza, y tiene que ver con el objetivo que busca el pueblo mapuche, que se llama el Cumé Moñén. El Cumé Moñén es el buen vivir. Cumé es bien, Moñé es vida. Y esa forma tiene que ver cómo tú te tratas a ti mismo, cómo tratas a los demás y cómo tratas a la naturaleza. Y entonces este cambio de ciclo no puede haber un cambio de ciclo si tú no respetas esta parte de la cultura y la cosmovisión mapuche y de los demás pueblos. Por eso que es tan importante, yo, como no, voy a tener que viajar al sur a eso. Y se va a celebrar acá también en la USACH, en el frontis de Rectoría, va a 10 de la mañana. Rogativa en Isaloncón, así que... Y las banderas van a flamear. Sí, muy bonito. Muy bonito. Notable. Muchas gracias, Diego, por venir. Diego Ancalao, presidente de la Fundación Instituto de Desarrollo y Liderazgo Indígena, gracias. Y Bernardita Valdivia, cientista política e investigadora de la Fundación Chile Mejor. Gracias por venir. Gracias a ustedes por invitar. Pausa a esta hora con Gondwana y Antonia.